Bueno, regresamos, son las 9:44 este viernes 23 de septiembre de 2016. Continuamos hablando acerca de todo este tema ambiental acá en el municipio Nirgua, en el estado de Yaracuy, con el ingeniero Ricardo Mendoza. Algo que decíamos acerca, ya que estamos tratando no solo la extensión del decreto y de esta sentencia emanada por tribunales yaracuyanos, es a propósito del tema del ambiente, que qué importante es, y aparte quisiera saber su opinión como ingeniero agrónomo además y especialista en la materia de ambiente en específico. Todo este tema del arco minero, ¿qué opinión le merece, una opinión allí concisa del daño ecológico, el ecocidio que podría estarse dando en 12% del territorio Mire, nacional? esa es una de las cuestiones que más preocupa y le voy a decir algo. Los que conocemos de ambiente sabemos que el costo que se va a pagar es demasiado elevado. Nada sustituye el agua, el aire y el ambiente, y sobre todo la biodiversidad. Ni todo el oro que pueda sustraer de allí, ni todo el diamante va a compensar el daño ecológico. Esos son ecosistemas muy frágiles que tienen millones de años. Eso pertenecen a la cuenca amazónica. Allí está el reservorio de agua más grande del planeta y el segundo productor de oxígeno del planeta, porque el primer productor de oxígeno del planeta es el océano, con las algas marinas, y el segundo productor de oxígeno en el planeta Tierra es la cuenca amazónica. Nuestro estado Bolívar, nuestra Amazonia, pertenece a esa gran cuenca, la cuenca amazónica. Y yo te digo honestamente, nada justifica ese desarrollo. Nosotros deberíamos conservar a Venezuela para las generaciones posteriores, una Venezuela, un ambiente limpio, de calidad. No se justifica realmente una explotación de eso, porque esos son minerales que traen del interior de la tierra, remueven toda la vegetación, acaban con la vegetación y la erosión que se crea allí y las contaminaciones de mercurio para las aguas, para la naturaleza, para la vida, es irreversible, casi irrecuperable. Incluso tomando su palabra, a mí me dio demasiada impotencia cuando se ha creado un ministerio y se ha denominado de minería ecológica, es decir, no existe tal cosa. Puede haber una minería que sea más abrasiva con el ambiente, digámoslo de alguna manera, que otra, pero ninguna es absolutamente ecológica. Es decir, toda la explotación minera que tú hagas te va a llevar a un desastre ecológico. Es la depredación del ambiente, porque es la agresión brutal en su forma más directa del ambiente. Bueno, a propósito del tema del ambiente, del agua que estamos conversando, nos llegaban algunas preguntas, ingeniero Ricardo, acerca del tema del agua en nuestro municipio, específicamente en la Madrileña. Están preguntándole directamente a usted qué ha sabido, por qué no habrá servicio de agua en el último tiempo, desde el día de ayer específicamente. Mira, están diciendo en la Madrileña. Aquí hay varias el problema del agua es bien complejo y el problema del agua nunca se va a solucionar. Y le voy a explicar por qué no se va a solucionar. Porque nosotros tenemos que empezar a crear una conciencia del agua. Hay cosas que en ecología uno dice y a la gente no les disgusta, pero tenemos que decirla. El agua es un producto, no es renovable, es percebedero, es demasiado vital y demasiado importante. Entonces, ¿qué pasa? Mientras hay sectores que no tienen agua, usted va hoy en día a las casas en Nirgua, a la mayoría de las casas, y la gente, nosotros no tenemos una educación ambiental, botamos el agua. Sí. Uno le llega a una visita y deja el chorro prendido y va a atender la visita. Uno se va a bañar, se está bañando si tiene agua, y eso botando, o va a lavar el carro y utiliza miles y miles. Y el que no la tiene, la sufre. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia del valor del agua. Entonces el agua nunca va a ser suficiente porque se malgasta. ¿Y por qué se malgasta? Porque el agua la consideramos gratis, porque no nos cuesta. ¿Por qué la gente no deja todo el día la luz prendida? Porque tiene que pagar la luz, o que se queman los bombillos. Pero con el agua no pasa. Usted entra a muchas casas, a muchos establecimientos públicos, y usted va a encontrar que los herrajes, los implementos de los sanitarios están dañados. Y la gente no le importa. Que se bote el agua. Y ve mangueras abiertas todo el día, y eso es muy común. Y lo más triste de todo, lo hemos visto como común. Y por eso... Sí, se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, en las zonas bajas siempre habrá agua, y en las zonas altas no habrá agua. Entonces, el problema del agua el agua es un recurso que hay que gerenciarlo. La ciudad más grande de habla hispana, de habla castellano del mundo, es la Ciudad de México. ¿Y qué hacen ellos con el agua? La administran.
El agua hay que gerenciarla, hay que administrarla. Y el agua, aquí hay suficiente agua, lo que hay que es gerenciar el agua. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, la chapa. Estábamos hablando del problema ecológico. El día que permitamos que sigan destruyendo la chapa para meter ganado, bueno, ese día se van a dejar la chapa de recargar los acuíferos. En la naturaleza hay una ley, la ley de Lavoisier. En la naturaleza nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma. La misma cantidad de agua que existe en el comienzo de los tiempos existe ahorita. No hay más agua ni menos agua. Lo que pasa es que está contaminada y se produce menos agua. Entonces, ¿cuál es la función de los bosques en el trópico? El agua cae por precipitación, el agua cae con una velocidad, cae en las hojas de los árboles, las hojas de los árboles, la vegetación amortiza la caída del agua y el agua entra en la tierra por un fenómeno llamado lixiviados o percolados y enriquecen las grandes venas y los grandes ríos que existen en el interior de la tierra. Dentro de la tierra existen, como en el cuerpo humano, venas, existen lagos, cavernas que son acuíferos y que son enriquecidos con el agua de lluvia. Si nosotros acabamos la vegetación, el agua cae y cae directamente al suelo, erosiona el suelo y se pierde, no se infiltra, no se introduce en la tierra, sino se pierde por algo que se llama escorrentía superficial y crea las erosiones y crea la pérdida de vegetación y los acuíferos no se enriquecen. Al no enriquecerse los acuíferos, ¿qué pasa? El Nirgüe vivió muchos años del Valle de Salón, de los pozos. No, a esos pozos, mi hermano, las posibilidades de tomar de esa agua para el uso sería menor. Entonces, por eso es que la chapa para nosotros significa, para los nirgüeños significa, para esta generación y para que venga, algo vital. Nosotros deberíamos tener una campaña, decir, la chapa hay que cuidarla, mala. Bueno, la gente puede vivir allí, bueno, siembre banana, siembre café, que es un cultivo, no agreda, no vamos a pavimentar, no debemos hacer ciudades en la chapa, no debemos tumbar la chapa, debemos dejar ese bosque. Y te voy a decir una de las cosas que tiene el municipio de Nirgua y Nirgua casualmente. Nirgua fue famosa por el clima. Sí, sí lo fue. Nosotros debemos ser una ciudad de la salud, una ciudad del clima, una ciudad, un desarrollo sin chimenea, sin contaminación. Y en la medida que acabemos con la floresta, bueno, Nirgua se va a tornar árida, caliente e ingrata para la gente. Bueno, basándonos en el hecho de la transformación de la naturaleza y de lo que usted manifestaba, que el problema con el agua no es un problema de falta de agua, sino de administración. El caso, por lo menos, de la madrileña ha sido un caso emblemático acá en el municipio de Nirgua en los últimos, meses, sobre todo para la persona que estaba preguntando. Y hay un tema bastante delicado de administración de recursos, de administración de quizás solventar muchos problemas que tienen ellos ahí por una serie de conductos que llevarían el agua al sector de la madrileña. Imagínate específicamente. La Comunidad Mundial de la Salud dice que cada ser humano ideal debe tener 250 litros por día de agua. El pozo de la madrileña que abastece la madrileña, que está en el sector Potrerito, da 7 litros, daba 8 litros por segundo. Eso quiere decir que ese pozo tenía suficiente cantidad de agua para darle agua a toda la madrileña. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay los botes de aguas, las tomas clandestinas, el uso irracional y lo que te comentaba, que el que la tiene no importa, la tiene botándola por allí, no tiene conciencia de que cada vez que usted bota el agua, alguien la está necesitando. Y el tema del agua es apasionante. Y tú sabías que de cada 4 habitantes en el planeta Tierra, 3 le faltan agua. Nosotros todavía tenemos este recurso, como decíamos, éramos ricos y no lo sabíamos. Nirgua y Venezuela todavía tiene agua, somos uno de los países que tiene agua. Pero si seguimos con estas prácticas, con esta rutina, acabando con las cuencas, acabando con los bosques, acabando con las montañas, deforestando, contaminando, nos vamos a quedar sin agua. Y ese es uno de los problemas más graves. Dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua, por falta de agua. Correcto. Bueno, por acá siguen insistiendo con el tema de la madrileña. Ya usted aclaraba el por qué, por un tema de
de administración y dicen que bueno, que simplemente no quieren pasar otro año y medio sin agua. Eso es totalmente entendible. Allí ha habido ha habido un vandalismo, sí, ellos han instalado varias, han hecho esfuerzos importantes de la comunidad, el amigo Monono ha hecho un labor extraordinaria con el equipo, con su equipo allí que han trabajado por la comunidad, con los carros, con toda la gente. Ellos han hecho un esfuerzo importante. Ahora estamos también teniendo un problema muy grave, que es el vandalismo. Allí se han robado los cables, se han robado entonces ese vandalismo agrede a los servicios públicos y es tan grave eso que hoy en día estamos siendo agredidos las escuelas, los acueductos, los alumbrados públicos, que afecta a todo. El vandalismo nos está haciendo mucho daño en este momento. Bueno, por acá escriben y están haciendo una especie de denuncia. Un vecino que lava su moto todos los días en el frente de su casa y bota agua por doquier. Eso indudablemente pues es un tema de falta de conciencia absoluta. Todavía el tema de abrir una manguera y lavar un carro, un vehículo, lo que sea, durante horas, en vez de, tomar un tobo o varios tobos y utilizar un trapito, toda esta cultura. Y fíjate lo lamentable de esto. Ellos tienen la suerte de tener el agua en portubería. Hay gente que le tiene que llevar agua de mala calidad, le llevan cada 8 días un camioncito para que tomen esas aguas con clavitos, contaminadas. Por eso te digo, no valorizamos el recurso que tenemos. Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. George Olan nos envían esa frase y felicitándonos por el tema que estamos conversando y por la intervención. Para finalizar, ya estamos sobre la recta final, 9:55. El mensaje final sobre el decreto 3203 de conocimiento para los productores y los campesinos del municipio. ¿Qué debe hacer esa persona que está alarmada con todo este montón de información y no sabe qué hacer? Yo exhorto, invito a que nos organicemos, a los productores, que todo esto vale para algo. Vamos a reunirnos, vamos a organizarnos, vamos a determinar cuáles son las áreas realmente que están afectadas, vamos a ver cuáles son los planes de mitigación, vamos a hablar, y les recomiendo, porque veo mucho alarmismo, mucho temor, que no se dejen manipular, que no se dejen presionar, porque hay un decreto, hay una ley, sí, pero aquí no hay pena de muerte, no hay una sentencia, tú no puedes llegar dejar chantajear ni manipular, y creo que lo más sano para todos, de verdad, es que vamos entendiendo que tenemos que ir hacia una cultura ecológica, que tenemos que ir, el primer beneficiario de cuidar el ambiente es el propio morador del sitio. Correcto. El propio campesino, porque va a tener agua de calidad, porque va a tener agua suficiente, porque va a tener buen clima y porque va a tener la posibilidad de un desarrollo sustentable. Entonces, la invitación es a que nos reunamos a documentarse, estamos a la orden. Mi número es 0414-056-4262. Hay una sentencia, había un decreto que era leonino, que era de verdad alarmante, pero hay una sentencia y hay cada vez que uno hace un daño al ambiente, hay formas de mitigar el daño ambiental. Y yo creo que debemos que ir hacia allá. Debemos ir hacia lo que Nirgua debe ir hacia. Nirgua debería ser el municipio ecológicamente sustentable. Eso está en las Naciones Unidas y hay recursos para eso. Ojalá que en los años venideros tomemos esta juventud y estas generaciones que vienen, tomemos una conciencia para que convirtamos a Nirgua en un municipio ecológicamente sustentable. Hay desarrollo del Banco Mundial, donde tú dices cómo reforestar el municipio, cómo tener una salud extraordinaria, cómo volver hacia la medicina preventiva, cómo conseguir formar, educarnos ambientalmente y económicamente para ser felices, para vivir con calidad de vida y tener vida de calidad. Muy bien, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas del espacio de la emisora. Era el ingeniero Ricardo Mendoza hablando sobre todo este tema ecológico y súper importante acá. Nos despedimos. Saludos a Luis Pulido, que está en sintonía. Y experto en biología también, la juventud de acá del municipio de Nirgua. 9:58. La cita será hasta el próximo lunes, Dios mediante, la próxima semana. Por acá me despido en nombre de Orlando Rivero, quien estuvo en la dirección general de la estación, en la voz de producción de este espacio, Daniela Herrera Baracho. Cuídense y sigan en sintonía de Sabor 89.9.